Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Redmi Watch 3, la última novedad de Xiaomi en relojes inteligentes, y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Redmi Watch 3, y si la que tú tenías no está en el vídeo, ponla en los comentarios, que si no yo seguro que otra persona te la sabrá responder. ¡Empezamos, que hay muchas cosas que contar! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Oye, a ver, pues yo creo que sí, tiene un diseño que es bastante elegante, está disponible en dos colores, en color negro, en color marfil, tiene este lateral metalizado que le da un toque muy elegante, le da un toque muy vistoso y que lo diferencia del resto, pues de relojes de esta categoría. Es un reloj, ya ves, que es rectangular. La pantalla es AMOLED de 390 x 450 píxeles, que no está mal, tiene un brillo suficiente, vamos a decir suficiente, no vamos a decir que nos vamos a dejar ciegos de 600 nits de pico de brillo, pero bueno, vas a tener suficiente para ver tus actividades y cómo va el curso de una actividad, aire libre, con el sol, etcétera. Es bastante ligero, solo pesa 37 gramos sin las correas, aunque son correas de TPU, son correas pues normales, con este enganche que ellos llaman infinito, no sé por qué. Cuidado porque el enganche no es universal. Vas a tenerlas que comprar expresamente compatibles con este modelo porque tienen una fijación que es distinta a las normales. Por la parte de delante, el cristal es un cristal 2,5D, es un cristal endurecido, pero no es ni Gorilla ni de otro tipo de ultra resistencia. Y una cosa que sí me ha gustado del Redmi Watch 3 es que tiene muchas esferas y muy modernas. Bueno, tiene alrededor de unas 100 y pico esferas disponibles para descargar, todas ellas gratuitas, si no me equivoco, y que apetece cambiar esferas para ponértelas. Y oye, pues muy bien, pues yo me he elegido una que tiene unos numerotes muy grandotes que a mí me llama la atención, da como a moderno. Y luego cuando deslizas el dedo de derecha a izquierda vas pasando unas pantallas que también tienen un aire muy moderno, porque se organizan a través de widgets. No son ya las grandes pantallas que cada pantalla tiene una cosa, sino que puedes organizarte tú mismo o tú misma los widgets que puedes ver aquí en la pantalla, y a mí me gusta mucho. Vas pasando y dices, oye, qué guay. Y cada uno de estos es pues táctil, son como accesos directos con información dinámica que puedes acceder pues a la pantalla de, yo qué sé, respiración. Vale, pues aquí empiezas el ejercicio de respiración, ¿no? En cada uno de estos widgets pues te dirige a la pantalla de la aplicación o de la utilidad concreta. Pero bueno, no nos quedemos aquí, vamos a avanzar porque hay muchas cosas que contar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Puedo hacer y recibir llamadas? La respuesta es sí, puedes hacer y recibir llamadas. Puedes recibir llamadas, el reloj tiene un micro, tiene un altavoz, puedes utilizarlo como manos libres y también puedes realizar llamadas a quien tú quieras, pero siempre y cuando lo tengas en una lista de contactos favoritos. En la aplicación Mi Fitness, que es la que gestiona el reloj, puedes ahí ponerte una lista de contactos favoritos y estos van a ser los que te van a aparecer aquí en una utilidad de contactos, y entonces tocas encima y perfectamente vas a poder responder la llamada. También puedes responder o hacer llamadas a números que te hayan llamado, o sea, devolver llamadas lo puedes hacer perfectamente. Lo que no tiene es un teclado para llamar a quien tú quieras, ni se sincroniza toda la lista de contactos completa. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? Pues mira, esa es una de las cosillas que le falta. Tú cuando recibes un mensaje puedes recibir notificaciones de todas las aplicaciones, de lo que te dé la gana, pero tú lo único que vas a poder hacer con esas notificaciones va a ser descartarlas, borrarlas y nada más. Siguiente pregunta, ¿tiene GPS? Pues sí, este también tiene GPS integrado, tiene GPS multisatélite o multiconstelación de satélites, admite los sistemas de satélites, pues los típicos, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, y Of the Frosties, Jotos, Porokitis y AndTheWDDP. También todos estos. También. Bueno, la cuestión es que, oye, es más preciso de lo que yo creía. Salí a correr con él y la ruta me la trazó bastante bien, así que no hay ningún problema. Salvo que, bueno, tarda un poco en agarrar el GPS. Tarda un poco, ahí tarda. No lo pilla. Y luego, pues dices, sales, me doy por vencido. Y luego cuando vuelves a entrar dices, hombre, pero si lo tiene agarrado. Yo creo que eso es un pequeño bug que yo creo que el GPS lo tiene sincronizado desde hace rato. O sea, yo me tiré 4 o 5 minutos esperando que sincronizara. Yo creo que el reloj ya lo tenía sincronizado, pero no cambió la animación
de las rayitas de señal. Yo creo que cuando sincronizó el GPS no me lo dijo, pero lo tenía sincronizado. Porque si no, luego salí, volví a entrar, entonces sí, ya lo tenía sincronizado. Bueno, pues no se entiende mucho. Así que yo creo que eso va a tener que ser otra de las cosas que se tienen que pulir en una nueva actualización. Igual que las traducciones, porque hay cosas del menú que me salen en alemán, me salen en holandés, hay cosas que te salen en un idioma diferente. Son muy poquitas, pero algunas salen. Como el resumen de carrera, por ejemplo. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, ellos te dicen que la batería dura como máximo 12 días. Lo que pasa es que, claro, este tiene una pantalla AMOLED y hay unas cuantas cosas que si las activas te va a gastar más batería y no te va a llegar a los 12 días, evidentemente. Tiene la hora siempre en pantalla, tiene el giro de muñeca, tiene una opción que es doble toque para despertar la pantalla y eso también está muy bien. Y luego tiene otros sistemas de ahorro de batería y no molestar que, bueno, madre mía, que si tiene el no molestar, que si tiene el modo noche, que si tiene el modo teatro, que si se sincroniza el no molestar con el teléfono, eso también lo hace, que luego le puedes poner un horario al giro de muñecas. Lo que pasa es que, claro, tiene tantas opciones que a veces es un poco confuso. Yo he tardado como 4 o 5 días o 6 en acabar de afinar y ajustar mis opciones y te tengo que decir que por fin he conseguido ponerlo todo a mi gusto y estoy encantadísimo. Y volviendo a la batería, lo que te tengo que decir es que a mí pues quizá me dura unos 9-10 días, a ti a lo mejor te puede durar una semana, depende, yo que sé, igual de las actividades deportivas que hagas. Aproximadamente una hora con GPS, una actividad medida con GPS, como es salir a correr, me gastó entre un 6 y un 8% de batería. Tiene carga magnética y bueno, yo creo que en una horita lo tienes cargado. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? A ver, vamos a decir que es resistente al agua. Es resistente al agua, eso sí, tiene la protección de 5 atmósferas y puedes irte a nadar con el reloj sin ningún problema. Lo que pasa es que, como la mayoría de relojes que tienen 5 atmósferas, solo puedes hacer natación por superficie. No hagas deportes con impacto en el agua y mucho menos te duches con agua caliente ni te metas en una sauna con el reloj. El vapor y la temperatura elevada se van a cargar el reloj porque pueden abrir el sellado y puede colarse perfectamente las partículas de vapor de agua adentro del reloj y entonces te lo van a fastidiar. ¿Que tú te duchas con él y que nadas con él y buceas con él y haces perrerías con él? Vale. ¿Que no te va a pasar nunca nada? Puede ser que nunca te pase nada, pero si te pasa, te vas a comer el reloj con patatas. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro barométrico? Pues mira, la respuesta es que no tiene altímetro barométrico, pero sí tiene brújula. Tiene un sensor geomagnético para que tú puedas saber si estás yendo al norte, al sur, pero la altitud y los cambios de presión no te los va a medir porque este reloj no tiene el sensor de presión atmosférica. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Pues mira, tiene muchas. Las primeras que te salen en el menú normal son las de correr, caminar, estilo libre, senderismo, ciclismo, correr en cinta, saltar a la cuerda, que esto en Asia gusta mucho, natación en piscina, pero es que luego también tienes un montón de deportes acuáticos como aguas abiertas, paddle surf, deportes acuáticos, esquí acuático, bueno, todo lo que sea acuático lo puedes tener. Mira, aquí te dice snorkel. Pero claro, cuidado con el snorkel, porque esto aquí es una contradicción. Te dicen que solo puedes nadar por la superficie y aquí está la actividad de snorkel. Entonces, ¿en qué quedamos? Y por supuesto tiene pues un montón de actividades al aire libre, tiene entrenamientos diversos, tiene actividades de baile, deportes de combate, deportes de invierno, recreativos, otros. O sea que tiene un montón, creo que es alrededor de un centenar de deportes que se pueden medir con este reloj, pero como ya sabes, la mayoría de estos deportes siempre te miden los mismos parámetros. No son deportes especializados que por ejemplo en tenis te mide los saques y te mide los drives y te mide los reveses. No, en este caso no. En este caso pues tú eliges el deporte que más te guste y a partir de aquí pues te va a medir pues las calorías, el tiempo, incluso el recorrido, te puede medir la velocidad, te puede medir, yo que sé, la frecuencia cardíaca, pero no se salen mucho de eso. Una cosa que sí tiene especializada es el entrenador de carrera. Cuidado que eso está muy bien porque tiene 10 modalidades distintas de entreno de carrera. Carrera o caminata básica, avanzada, trote básico, quemado de grasa, tiene resistencia básica y avanzada, tiene correr a intervalos básicos y avanzados también. Sí, puedes correr a intervalos y sí se sincroniza con Strava y eso también lo aprecian mucho muchos usuarios.
tenía que dejarlo claro, porque eso sí lo tiene. Pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Es preciso el pulsómetro? Aquí tengo cosas que decir. Alerta. ¿Por qué? Porque, a ver, el pulsómetro sí, es muy preciso. Tiene un pulsómetro 24 horas, tiene un pulsómetro con alertas de frecuencia cardíaca elevada, demasiado acelerado. Incluso en carrera tiene unas alertas propias de que si se pasa un poco de, yo que sé, a mí me salía 190, pues cuidado, no te pases de 190 o de 200 pulsaciones porque igual puedes poner en peligro tu corazón. Luego, ¿qué pasa con la precisión del pulsómetro? Pues mira, yo creo que ya lo tengo un poco calado. Resulta que cuando estás en reposo, oye, la medición es perfecta, le va muy bien, le es muy fácil medirte las pulsaciones de manera totalmente correcta y fiable comparándolo con el GT Runner de Huawei, que yo creo que es uno de los relojes de referencia en este campo. El problema viene cuando empiezas una carrera y aquí el pulsómetro se dispara un poco por encima de las pulsaciones reales. Igual se te va a 4, 5, 8, 10 o hasta 15 pulsaciones por minuto por encima del valor real, y cuidado porque esto sí que es un pequeño ajuste que necesitaría para que se arreglara del Redmi Watch 3. Si en una actualización consiguen arreglar este descontrol de la frecuencia cardíaca cuando estás en carrera, yo creo que puede tener muy buenas mediciones del pulso, pero en este caso para salir a correr no sería el pulsómetro más fiable. Y lamentablemente no se le puede incorporar una banda pectoral para que te mida la frecuencia cardíaca a la perfección. También tiene medición de la saturación de oxígeno en sangre, pero son mediciones manuales, no es 24 horas a diferencia de la frecuencia cardíaca. Siguiente pregunta, ¿tiene llamada de emergencia? Pues sí, la llamada de emergencia, a ver, va a depender siempre de que tengas el teléfono contigo también y que el reloj esté conectado al teléfono, pero tú a través de Mi Fitness, de la aplicación del reloj, tú lo que vas a poder hacer es ponerle un contacto de emergencia y cuando le des 5 pulsaciones seguidas al único botón que tiene, se va a desencadenar automáticamente la llamada de emergencia desde el reloj. Vale que la llamada la hace el teléfono en realidad, o sea que tienes que tener siempre el teléfono contigo. Pero bueno, igual te puede sacar de un apuro. Siguiente pregunta, ¿tiene asistente de voz? Pues sí, tiene el asistente de voz Alexa. Y tú puedes configurar en la aplicación del teléfono tus credenciales de Amazon y entonces tú desde aquí, pulsando sostenidamente el botón, vas a poder llamar al asistente de voz para que pues te resuelva las típicas dudas, para controlar la domótica, etcétera. Eso pues también es muy práctico y la mayoría de veces funciona. No te puedo decir que funcione todas las veces porque ya sabemos que Xiaomi y la conectividad Bluetooth algunas veces tienen problemillas de algunos cortes, de que no está conectado, comprueba el teléfono y tal, y eso que las aplicaciones de Alexa y Mi Fitness tienen todos los permisos dados, tienen el no optimizar, tienen los permisos para trabajar en segundo plano y todas esas cosas que ya sabemos. Y aún así, hay alguna vez que no me ha conectado. Siguiente pregunta, ¿funciona con iPhone? Pues sí, también funciona con iPhone. Si tú tienes iPhone y te gusta este reloj, te lo vas a poder comprar sin ningún problema porque no vas a tener complicaciones, no vas a tener problemas. Y que yo sepa, no hay ninguna restricción por el hecho de que tú tengas iPhone con este reloj. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el sueño? Bueno, pues bien, es una medición del sueño sencillita que te da a la hora que te has ido a dormir, a la hora que te has levantado. Es bastante preciso en este aspecto, yo siempre he acertado, esto está muy bien. También te dice las fases del sueño y también tiene una cosita que es lo que lo saca de la sencillez extrema, que es la evaluación de la respiración. Y cada mañana te da una puntuación de la respiración, te evalúa cómo has estado respirando y te dice si has estado bien o has estado mal o has tenido irregularidades. Un par de cositas más, si tiene obturador remoto, puedes sacar fotos a distancia a través del Redmi Watch 3 y lo que no tienes, que me parece un poco extraño, no tienes NFC, no tiene el chip NFC, no se le puede poner una tarjeta. Y dices, bueno, ¿por qué te parece extraño? Hay muchos relojes que no lo tienen. Bueno, me parece extraño porque las pulseras Xiaomi lo tienen, porque los relojes Xiaomi lo tienen y bueno, supongo que al ser Redmi, que Redmi es como un poco más sinónimo de gama inferior a lo que son los relojes Mi, pues probablemente en este caso no le hayan puesto el NFC, pues porque lo consideran quizá una categoría inferior. Bueno, en algo se tienen que diferenciar, si no todos los relojes serían iguales. Bueno, pues total, que no tiene NFC, no puedes pagar con el reloj. ¿Y cuánto cuesta el reloj? Pues atención porque el precio es de 119,99 euros, es un precio oficial que luego muy probablemente pues vas a encontrar pues, a un precio pues rebajado o con alguna promoción. Incluso cuando salió el reloj los primeros días
se puso a 99 euros. Bueno, oye, 99 euros sería un precio algo más razonable. Así que tú decides. Este ha sido el Redmi Watch 3. Déjame tu comentario aquí en la sección de comentarios. Si te lo comprarías, no te lo comprarías, te gusta, si lo tienes, si tienes alguna cosa que decir, o algo que comentar o alguna pregunta que formular. Aquí te los leo todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!